Muy buenas tengan todos, mi nombre es Alfredo Raven, mejor conocido en las redes sociales como Mostroti. Y hoy te voy a hablar ¿de qué será que te hablo? ¿De Axie Infinity? Vale, te voy a hablar de Axie Infinity ya que me lo piden tanto. Mira, te voy a mostrar el Mostronator versión 2.0, ¿ok? Esta versión del Mostrotinator es el top up, va a ser mis próximas adquisiciones para tener un team más OP, ¿ok? Si no has visto el Team Mostrotinator versión 1.0, pues te lo dejo por aquí arriba para que lo veas, que fue el video anterior. Y ahora te voy a mostrar la adquisición que voy a hacer, si Dios quiere, en un mes más o menos, o un mes y medio, o capaz si me vuelvo loco pronto. Así que no le digan a mi novia, por favor. Vámonos rápidamente. No nos vamos todavía. Es que no he dado intro, no he dicho nada. Chicos, por favor, darle un like a este video, suscribirse al canal y activar la campanita para que pim pum pam aparezca esa notificación cuando tengamos un video nuevo. Así que, sin más preámbulos, ¡vámonos! Ok, chicuelos, en el Mostrotinator teníamos a un planta, un bestia y a nuestro Mostrotinator, nuestro Terminator. Pues que el Terminator era puro stun, el bestia era robo de vida, eliminación de, robo de energía, ¿cómo es? Generación de energía, robo de energía. ¡Ay, Dios! Generación de energía, eliminación de energía del equipo contrario y daño. Y teníamos a nuestra planta que era daño, robo de energía y tanque durísimo, ¿ok? Ahora lo que vamos a hacer es una variación, bueno, son dos variaciones. Una, vamos a eliminar el bestia y vamos a agregar a otro Terminator pero con target. Y el planta, ahora sí necesitaríamos que el planta estuviese con muchísima generación de energía, ¿vale? Aquí vamos a quitar lo que teníamos que nos daba daño intensivo. Entonces lo que vamos a hacer es cambiarlo por Leafbog, ¿ok? Vámonos directo a mostrar lo que tenemos por aquí. Espérate, vamos al lobby. Vale, esto lo estoy haciendo así para que sea más rápido el video porque no quiero hacerlos perder mucho tiempo, ¿ok? Lo que necesitamos es una planta. Ya está la planta y ya elegí las cartas, ¿ok? Vendría siendo Sirius, Carrot, Pumpkin y Leafbog, ¿ok? Aquí estamos eliminando, es el Cactus. El Cactus es el que hacía daños antes, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo sería esta planta. Esta planta vendría siendo la misma combinación que teníamos antes, ¿vale? Lo único es que ahora tendríamos esta cartica que nos va a generar más energía cuando lo hacemos. Y tiene, mejor que todo, coste de energía 0, ¿vale? O sea, imagínate que te salgan dos de esta al comienzo y una de Sirius. Serían 2 de energía que te estás metiendo por esta carta, más la energía que le robas al equipo contrario. Está buenísimo, chicos. Ahora, después de esta carta, lo que vamos a tener es nuestra carta predilecta, la de Terminator, que ya les mostré antes, que esta es la de Stun. Si no has visto este Terminator, pues te dejo el video por aquí arriba para que veas lo que hace en cada carta y demás. Vuelvo y repito, quiero hacer este video un poco más rápido. Y ahora, por último, que es la variación más grande, es eliminar al bestia que teníamos antes. El bestia que teníamos era este, ¿vale? El bestia que teníamos era eliminación de energía, generación de energía y ataque crítico, que viene siendo el daño, ¿vale? Esta la vamos a borrar por completo. Y ahora vamos a agregar este que tenemos por aquí. Este que tenemos por aquí es un reptil, que es otra variación del Terminator, que tiene target, ¿ok? Este Terminator está dedicado a hacer daño, o sea, daño. Si se dan cuenta, el Terminator inicial, ¿dónde está el Terminator inicial? Este que tenemos aquí. Este Terminator inicial lo que hacía era stunear, daño, estuneo. Tenía esta carta más que todo para hacer el daño y bueno, los stun que hacen que metas el daño directamente por debajo del escudo, ¿vale? En este va a ser target, va a ser daño, tenemos una carta extra de daño y de paso le bajas la velocidad y tenemos stuneo. Entonces, el Tree Spikes, perdón, el Tree Spikes, lo que va a hacer es saltar al Axie que tenga escudos. O sea, por lo general el primero va a ser un tanque. Imagínate una planta, vale, tienes que tratar de calcular cuando esa planta vaya a usar su escudo.
En el momento que uses su escudo, pues tú tendrás que activar esta carta para saltarlo y atacar al que está atrás de él, que por lo general es un bestia, ¿ok? Un bestia o un pez. Una vez que ya lo saltas, pues es lanzar tu combo. ¿Tu combo cuál sería? Pues Incisor, que lo que vas a hacer es dar daño durísimo, le bajas la velocidad, luego usas el Thorny Caterpillar, que vas a hacer un daño 130% mayor. ¿Por qué? Porque ya les has agregado la reducción de velocidad, que es el debuff. Y por último utilizarías el Tiny Thorn. Eso lo dejas stuneado, significa que el próximo ataque que él haga lo va a fallar, ¿ok? Perfecto. O si tú le haces un ataque a él y tiene escudo, pues pasaría por debajo del escudo, ¿ok? Esta sería la carta que iría en el medio, o sea, es la carta que va a sustituir al bestia, ¿ok? Pero hay otra variación de este Terminator donde usamos Poison, ¿ok? Y es muy buena porque por ser la segunda carta va a recibir mucho daño. Y por lo general lo va a recibir del que está en el medio o el que está de último. En otras palabras, va a pasar esto. Esta es la otra variación. Fíjense, aquí estamos usando el Tree Spike, el Tiny Tornado y el Thorny Caterpillar y el Incisor, ¿no? Aquí vas a variar estas dos. Y ahora vas a cambiarlos, el Incisor por el Cerastes, ¿ok? Cerastes y el Grass. El Grass lo vas a usar por el Thorny Caterpillar, ¿ok? ¿Qué hacen estas cartas? Vale, aquí tú lo que vas a hacer es dar un daño extra de 130 a los que sean más rápidos que tú. Aquí es importante que la velocidad de tu Axis sea 41 o menos. Si agarras una velocidad mayor a esta, no te va a valer de nada porque por lo general el que está de segundo es un bestia, ¿ok? Y lo usan en su versión o pura o en su versión modificada que llega a 43. Por lo general es así, ¿ok? Y si no, va a ser un pez y el pez está en 55 o 57 si lo han comprado bien. Si no, estará más abajo, ¿vale? Entonces, esta va a generar 130 más de daño porque al que atacas es más rápido que tú, ¿vale? Aparte de eso, vas a usar el Grass Snake, que tiene 0 de costo de energía. O sea, esto es buenísimo, chicos. 0 de energía. Significa que cuando tú ataques vas a agregarle Poison a esa persona. Pero si te atacan a ti, también le agregas Poison porque sí, porque la carta lo dice y así es, ¿ok? Y por último vas a usar el Thorny Caterpillar, el Tiny Turtle, vamos a usar el Tiny Turtle, que es la última carta, para dejarlo stuneado también, ¿ok? O sea, esta combinación es matadora. Para mí, esta carta es mejor. ¿Por qué? Porque como que lo hace sufrir más y más lento. En cambio con esta es como que más doloroso y más rápido. Y iría solamente contra uno. En cambio aquí tienes resistencia de vida porque de paso tienes 57 de heal. Y puedes tirarle Poison a todos. El Poison es buenísimo, chicos. ¿Cuántas veces no has quedado un Axis al que atacas con 2 o con 3 de vida? Pues bueno, con el Poison cada acción que se realice te va a reducir 2 de vida, ¿ok? O sea que si le metes 2 golpes va a tener 2 de Poison, por lo cual vas a tener 4 de vida de reducción en cada acción. ¿Sí me explico? O sea, si tienes a alguien que tenga 6 de vida, o sea, 6 de energía de vida, y tú le aplicas 2 Poison y hacen 2 acciones, significa que serían 4 y 4, serían 8 de reducción que va a tener de vida. O sea, que lo matas, ¿ok? Esto es buenísimo. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Que compren este, chico. Este para mí es bonito, es mi estilo de juego. A mí me encanta tirar Poison, tienes más estrategia y más demás. Si no, pues cómprense esta. Este es mucho más económico que este. Estas están rondando ahorita entre los 900 y 1500 dólares. Este equipo cuesta, chicos. Pero es un equipo que te puede llevar a más de los 2500, ¿ok? Te puede llevar a más de los 2500 si lo sabes usar. Entonces, chicos, esto ha sido todo por ahora, pero recuerda que tienes que darle un like a este video si te gustó, suscribirte al canal y activar la campanita para que pim pum pam te aparezcan las notificaciones cuando tengamos nuevos videos. También recuerda que puedes optar por nuestras becas entrando a Discord, yendo a la sección de becas y llenando un formulario. Por ahora no estamos teniendo becas, en el momento que tengamos becas activaremos de nuevo el formulario. De hecho, el formulario está activo y tengo que desactivarlo por los momentos, ¿ok?
Puedes ver los becados que tenemos. Hay 2 becados extra aparte de los de Discord, que son 2 becados que teníamos antes. Y nada, chicos, nos está yendo muy bien. Les deseamos la mejor de la suerte a todos y ojalá estén con nosotros para los próximos videos. Un besito y un abrazo. Mi nombre es Alfredo Raven, mejor conocido como Monstrotti, y esto fue